la sala del Cervantes, la sala... Claro, la Caviglia. Y después en el Tinglado un montón de tiempo. ¿El Tinglado? Pero el Tinglado... Con el amor de Manolo. Y hay gente que la extraño, ¿viste? Falleció Perla Carela. Sí, sabía, sí, la mujer de Sí, Cabello. sí, hoy fui. No tuve un vínculo ahí con ella, pero se ve que era muy buena mujer, la querían mucho. Un amor, siempre con una sonrisa, siguiendo todo el teatro, Sí. yo, todo fue a ver. Es de esa gente como Manolo, bueno, pero Manolo era director de teatro, pero Manolo se dio todo. Son unos de una generación Sí, vieja, muy amado, Manolo, Perla, integrada al teatro que totalmente. el teatro, claro, disfrutar el teatro en todo como espectadores, como, Sí. ¿no? Esa maravilla. Estaban integrados al teatro. Sí. Bueno, la escuela del teatro independiente era el hacer el teatro, era hacer todo, ¿no? Claro. Mi mamá en su segundo matrimonio estaba casada con Enrique Agilda, que fue uno de los fundadores del teatro independiente. Y ellos trabajaban, todo hacían en el Claro, teatro. sí. Dirigían, limpiaban, iban a hacer las compras. Sí. Y no era una escenografía, cosa normal, vestuario. todo estaba incorporado. Sí, qué pasión la vida. Bueno, ¿Qué pasó en la vida? Ahora no por ahí de esa manera, pero se siguen Sí. No, se sigue cultivando. Todo, ¿viste? Porque te tenés que arreglar con lo que tenés. Sí, Sí, claro, ¿no? Hay subsidios y cosas. En y algunas todo cosas hemos que algo mejorado. te ayuda, pero también son muchos más los espectáculos. Antes los grupos de teatro y generalmente continuaba el mismo grupo de teatro. Sí. Venían de Claro, tiempo trabajando juntos. sí. Eso también es una... Y todo lo fundacional es asociado a las culturas anarcosindicalistas, socialistas, comunistas, Sí. y después la CGT, inclusive en la época del Perón, impulsó el teatro independiente. Y los trabajadores le daban esa impronta, ¿viste? Claro. El núcleo social continuaba, ¿no? Qué introducción para empezar nuestro ciclo entre visiones, arte y o política número 11. Te cayó el 11, Juana, no sé cómo te llevas con el 11, es un número Es un número impar. de la Magic, dicen, mágico, es un número mágico. Impar. Por lo tanto, Sí, mi padre creía, para hablar de las relaciones familiares, mucho en los números impares. A mí me gusta. Decían, sí, a propósito de jugar con la idea de su amigo Leopoldo Marechal, con el número 2 nace la pena. Entonces él decía, convenía trabajar siempre con números impares, Sí, claro. porque entonces puede formar un par. Sí. hace muy poquito en Mar del Plata, esta anécdota, y de paso voy a pedir algo, yo no es que grite, voy a tratar de no hacerlo, siempre trato de eso, pero están los micrófonos allá, la idea es muy un bien, poco vamos. proyectando la voz de poeta de Vamos de hacia esos allá autores. y perfecto. Sí, sobre todo para compartir. La voz de poetas, de actrices, De actrices, actores, directores, escritores, músicos y poetas. Que se escuche Poetas. nuestra voz. Claro, Una anécdota del número impar, en Mar del Plata, un actor y amigo le daba, antes de salir a escena, tomábamos mate, entonces le daba un mate, le daba 2 y ya era para salir, y me decía, no me puedo quedar con el 2, dame el 3, porque no quería quedar en el número par. Sí, totalmente. Sí. Bueno, en esta introducción queremos hoy compartir la alegría de tener con nosotros en el espacio Lavallén, que les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Constitución, un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, de nuestro hermoso barrio sur con tanta tradición, tanguero, artístico, muchos teatros por la zona, un barrio, mucha arquitectura, hermosa por la zona. Sí. Que dicho sea de paso, discúlpame, ojalá que la conserven, que la sepamos conservar, que la sepamos restaurar y no tirarla abajo como solución para algo que está un poco... Es que fue el lugar más rico de la ciudad. Sí, Por sí. eso tiene lo que tiene. Siempre... Luego la ciudad se mudó. Siempre lo recordamos, Juano, en estos temas, a Horacio González, un amigo común, el poeta de la palabra, lo nombró acá otro poeta, cuando él decía, la ciudad puede avanzar, pero no necesariamente en ese avance se la tiene que llevar puesta a la historia de la ciudad, ¿no? Claro. Cómo hacer convivir la historia, tradición de una ciudad y el avance que
de alguna manera uno dice puede, de hecho hasta es bueno que suceda la mejor condición de vida, ¿no? Pero sin perder la tradición. Claro. Desde acá transmitimos desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, tenemos a un poeta muy querido por todos nosotras y nosotros, Sí. Juano Villafañe, poeta, gestor, amante del teatro, director. Bueno, tu currículum es enorme, solemos hacer presentaciones breves para que vos con tu palabra de a poco te vayan conociendo las nuevas y los nuevos espectadores y quien te conoce te escuche un poco más. Juano, poeta de muchísimos años, mucha tradición de historia poética y de compromiso con la cultura argentina. Siempre empezamos por lo mismo, en esto que pretende ser una charla entre nosotras y nosotros y también con quien está del otro lado, que es pensar el arte, pensar la idea del artista que sos, de tu experiencia subjetiva, colectiva, y la idea de el compromiso para que desde esa experiencia se expanda y tengamos un país, como siempre decimos, donde la cultura y el arte, en el caso de que las nuevas generaciones quieran elegir el arte como vida, pueda ser un medio de vida, ¿no? Y un país que lo acobije. ¿Cómo es eso cómo empezó tu historia de poeta y cómo pensás vos la poesía y el compromiso con el país, desde la poesía? Muy bien, mirá. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al espacio por esta invitación, a los tres especialísimamente, y esta posibilidad de conversar y realizar este encuentro en este maravilloso lugar que también tiene su historia y su tradición, ¿no es cierto? Sí. Según se anticipó aquí. Y justamente hemos nombrado varias veces la palabra tradición, ¿no? Acá, no sé por qué motivo será. Pero justamente cuando uno tiene que hablar de la poesía, y a propósito de mi último libro, mirá qué casualidad, ¿no? Yo me encontré con la necesidad de hacer como una suerte de retrospectiva de mis orígenes, ¿no? Entonces descubrí, porque uno es el resultado de esa historia, de esas tradiciones, ¿no? Entonces descubrí la importancia, primero, de la tradición latinoamericana, y me puse ante mí mismo pensando, a propósito de mis padres, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Hay como una suerte de genealogía de los acontecimientos poético-literarios que tienen un punto de partida y que yo los empecé a reconocer, digo, empezando por mis padres, en lo que fue aquel gran telón de fondo que tenemos los latinoamericanos, que es el modernismo hispanoamericano, ¿no? Que fue un proceso maravilloso de experiencia poética colectiva, una experiencia poética colectiva que se dio en todo el continente de habla hispana, donde se produce un fenómeno maravilloso de reapropiación de la palabra. Digamos, la palabra impuesta por el colonizador debía ser reapropiada, y una de las formas fue la poesía, empezando por José Martí, por supuesto el nicaragüense Rubén Darío. Más allá de las periodizaciones, yo encontré en mi familia, cuando era un niño, esa fuerte referencia, ¿no es cierto? Te corto un Sí. segundo para decir tus padres, tu padre y tu madre, ¿qué actividades? Bueno, mis padres inician su Hablando de actividad, tradición, digo, ¿no? Por supuesto, su actividad artística, literaria, cultural, teatral. Mis padres eran escritores, titiriteros, actores, artistas plásticos, y entonces inician su vida artística en las primeras décadas del siglo XX. Entonces tienen esa tradición ellos mismos que me transmiten a mí, de lo que implicó ese proceso de transformación tan maravilloso del movimiento del modernismo hispanoamericano, ¿no? Y esa condición, asociado a lo que serían las vanguardias del siglo XX, las vanguardias internacionales, que también irrumpen, ellos también son parte de esa tradición, irrumpen y confrontan contra esas retóricas del modernismo que ya empezaban a ser un poco antiguas, ¿no? Y esas vanguardias a su vez marcan prácticamente todos los primeros años del siglo XX,
y yo viví en una casa que era un espacio renacentista, yo diría. Viví dentro de un teatro, nací en un teatro y viví en un teatro. Nací en un teatro ambulatorio de una carreta tirada por caballos que se llamaba La Andariega. Y después me radiqué siempre en un teatro. Un carromato sería eso. Un carromato. Y después viví en una casa muy, pero muy grande que era un gran teatro donde tenía su taller de pintura, su escritorio, su espacio escénico, un centro de música. Se hacían todas las artes y todas las letras, ¿no? Es un espacio renacentista. E inclusive el sentido de las vanguardias muy aplicado, porque la cocina era el teatro y el teatro estaba en la cocina, ¿no es cierto? Un poco similar a este espacio que tenemos acá. El arte era la vida y la vida era el arte. Era todo una sola cosa, no estaba disociada. Entonces, en esos rituales de la conversación que se hacían en mi casa, yo te estoy hablando de los años 50, 60, donde irrumpen justamente estos fenómenos, esta impronta vanguardista, esta expansión utópica tan particular en los 60, que tiene otros rasgos más particulares, más nacionales, se reapropian de las tradiciones internacionales del surrealismo, del ultraísmo, del creacionismo, pero se recolocan como fenómenos nacionales en cada país latinoamericano. Eso también me tocó vivirlo. Y ahí también encontré otra parte de mi tradición, ¿no? Y si la estiro más es hasta hacia fin de siglo, porque prácticamente atravesamos el siglo y ya estamos en un nuevo siglo, desde esas tradiciones, ¿no es cierto?, que son tan importantes. Ya de hecho, esas vanguardias también forman parte de la tradición hoy ya, ¿no? Pero es interesantísimo después vivir los 60, 70, 80, 90, ¿no? En esa nueva consideración de las poéticas que se dan en los 80. Y ese fenómeno de la tradición me impactó muchísimo a mí. Primero, como núcleo central, fue la idea de la conversación. Entonces hay una tradición histórico-literaria, pero después hay una tradición del entronque propio de la familia, donde, y de los grupos que se reunían. Cuando yo recuerdo que se reunían con Enrique Molina, Olga Orozco, o venía Emilio Petoruti, o Antonio Berni, la pintura, Leda Valladares, la música, y muchos amigos, María Elena Walsh, y muchos amigos comunes que consideraban el rito de la conversación. Qué hermoso, ¿no? Todos esos nombres. Sí, a mí siempre me impactó mucho en las cosas que he leído, en tu último libro, en cada una de las cosas que contás más allá de las poesías, las introducciones que haces a cada una de las poesías, ese conocimiento presencial con algunos nombres realmente, ¿no? que nos han marcado a todos. María Elena, sí, Neruda, bueno, entonces, Asturias. Digo, ¿cómo, bueno, un poco todo lo que estás contando es el resultado de haber vivido eso. Eso en esa casa tan particular, con esos padres tan particulares, y que además de la actividad que llevaban, ofrecían, porque me imagino que era un gran centro de reunión para la vida y el arte, ¿no? Pero digo, a mí me interesa, ¿cómo nosotros podríamos hacer? Nosotros de alguna manera tratamos de hacerlo, o con esta charla, o en diferentes cosas, bueno, toda la gente que nos dedicamos a lo artístico tenemos esa tendencia a, pero ¿cómo tendríamos que hacer ahora con estas cosas tan distintas que suceden a esa época, mucho más romántica en un punto, ¿no? Y más... Además había una consideración, yo era un niño hacia adolescente, y había una consideración muy particular hacia estos rituales, porque el que hablaba se paraba, claro, y entonces explicaba a los demás, y los demás escuchaban, pero muy atentamente, no se podía no escuchar ni dejar de atender. Mis padres con nosotros, que a veces hinchábamos un poco las pelotas, eran muy rigurosos. Entonces uno entraba a ese ritual. Miren, por ejemplo, mirá la cámara y te ese ritual, esa presencia. No, ese ritual en que todos conversábamos con todos, y todos nos escuchábamos. Yo ahí en una zona del libro, cuando hablo de los rituales que hacíamos, por ejemplo, en la casa de Enrique Molina, o cuando Enrique Molina venía a mi casa, todos conversaban. Entonces yo dejaba de conversar, me sentaba y después se paraba Alejandra y conversaba otra vez otro tema de lo que estaba haciendo, o un poema o una historia, ¿no es cierto? Y esta idea de que yo recibí
que todos creían en el sueño del otro. Ajá. Bueno, El ritual, esto de lo que te estaba preguntando, me claro, parece que este es un elemento fundamental. era fundamental. El ritual eran grandes extensiones de coloquios, de charlas, donde era toda una cuestión de transmitirse experiencias, situaciones artísticas. Después siempre se comía un gran asado, se tomaba un vino. Era un tiempo donde la vida transcurría de una manera distinta comparada con la que nos estábamos acostumbrando a vivir hoy. Pero ese ritual, bueno, el teatro tiene ese ritual. Ajá. El teatro tiene ese ritual. Ese ritual. Quiero decir algo, cuando lo conocí a Juano, corrían los años 90, ¿no? Una época, en los finales de los 90, donde la cultura empezaba ya a sufrir los avatares de un neoliberalismo feroz y el recorte presupuestario y todo lo que fue después, que culminó con una crisis tremenda, una de las mayores crisis seguramente de nuestra historia, en el 2000 y 2001. Y lo asocio con eso porque lo conocí a Juano en los sótanos de Liberarte, hablando con los poetas, con los teatristas, con los trabajadores de las culturas, de los organismos de las culturas. Yo en ese momento hacía muy poco, trabajaba en la Biblioteca Nacional y aparte era un actor independiente, preocupado por la cultura, los grupos de teatro, y de alguna manera lo asocio con una pregunta que es ese romanticismo, pensando en este relato de la tradición, ese romanticismo puesto en la idea de pensar que en aquella época cada quien creía en el sueño de otra y de otro, se creía. De alguna manera eso fue para vos un motor para volcarte a la militancia del arte para todos y de una cultura que sea cimiento de un país donde todavía la cultura está relegada? Sí, totalmente. Yo creo que ese espíritu solidario y de la participación y de la convocatoria hacia los otros, ¿no es cierto? Esa cultura estuvo muy instalada en ese núcleo familiar y cultural del que yo vengo, ¿no? Estuvo muy instalada. El espíritu de servicio, de colaboración, ¿no? De estar atento a lo que el otro necesita. Era una condición muy arraigada, diría, en un amplio sector de la vida cultural en general, ¿no es cierto? Yo creo que para hablar de alguna expresión, yo vengo más acá, pero anterior el Ditela no se hubiese podido hacer, además de haber existido un cierto mecenazgo, ese espíritu, digo, para hablar de una zona de transformación muy encumbrada, ¿no es cierto? Pero en general esa cultura existió normalmente en el núcleo social de la cultura en general en la Argentina, ¿no? Que podría decir que funcionó ese criterio, esa forma solidaria de participación. Y luego, en el caso particular de Liberarte, fue, digamos, un centro ya para ejercer actividades también, bueno, por supuesto, literarias, artísticas, culturales, y también político-culturales. Y allí de alguna manera confrontamos contra lo que fue el modelo neoliberal de la Rúa e hicimos la gran marcha de los ataúdes, ¿se acuerdan ustedes? Que se hizo allí en la plaza de los dos congresos, en la que participaron muchos actores y artistas, intelectuales. Fue una movilización muy grande, ¿no? La coordinadora de cultura. La coordinadora de... Pero tenía para mí un plus, que también tenía, esto que te decía yo, los hacedores, pero también tenía aquellos que estaban del otro lado, trabajando por la cultura, en los organismos, o sea, que tenía la pata sindical, es decir, que fue un movimiento que en un órgano, como era un teatro independiente, como era Liberarte, en un sótano, se juntaron organizaciones sindicales y artistas. Exacto, y hacíamos eso que hacíamos en Liberarte, lo hacíamos en el Cervantes, que avalaba ATE para hacerlo, claro. Y lo hacíamos también con el Instituto Nacional de Teatro. También. Porque el Instituto Nacional de Teatro se puso a liderar también esta resistencia al modelo neoliberal que se había instalado con Menem de la Rúa, pero de la Rúa fue, digamos, el epicentro de la confrontación en aquellos años, ¿no? Y nosotros hicimos la movilización, si no recuerdo mal, en el 2000. Sí. Y en el 2001 se produjo
lo que todos conocemos. La hecatombe, la La catástrofe, hecatombe, sí. La catástrofe, sí. Sí. Exactamente, fue así. Y un alto nivel solidario de participación también en esas tradiciones de lo que implicó, digamos, la resistencia cultural y las alternativas, las búsquedas de alternativas, ¿no? Políticas. Todo un momento, una gran crisis asombrosa, ¿no? La crisis que existió, y paradojalmente, yo recuerdo bien en Liberarte, yo digo, bueno, cuando empezaron esas movilizaciones y las asambleas populares, que había una movilización cada 2 días, si no eran todos los días, no sé si recuerdan ustedes, Sí. las asambleas populares, yo dije, bueno, yo acá tengo que cerrar, Liberarte, quedará para... No, nunca trabajé en mi historia tanto. Jamás. Tuve que hacer 2 trasnoches. Yo tenía un varieté trasnoche y tuve que hacer otro varieté trasnoche. Decinos algunos nombres que pasaron, porque el otro día me contó unos nombres, así, me contaste unos nombres unos nombres que de grosos, grosa de la cultura del... Sí, cuando teníamos Liberarte se inaugura en el año 1987. Como un centro justamente habíamos puesto una librería, un centro de música, Calle Corrientes, pero no dejaba de ser una forma del under incorporado a una zona mucho más centralizada. Una cuadra más digamos, para el lado del norte de la ciudad estaba la verdulería, que en los 80 fue Medio Mundo Varieté. Claro, era todo el paracultural un poco más lejos. Paracultural un poco más lejos para el sur. Claro. Era todo un... Entonces, nunca me voy a olvidar que hablé con una periodista amiga que en ese momento creo que manejaba clásica y moderna. No es que yo hiciera competencia porque éramos 2 zonas distintas, ¿no? Pero éramos amigos. Y Silvia García Bergui me dijo, mira, Juan, vos lo que tenés que hacer en Liberarte es el under de las periferias, tenés que llevarlo al centro. Y a mí déjame a la gente del barrio. Entonces, hablando, y fue lo que hicimos allí, con Adrián Blanco, María Maratea, empezamos a radicar allí todo lo que fuera, ustedes calculen en el 88, 89, todo eso era post-dictadura, casi inmediata, ¿no? Alfonsín, y toda una ebullición. Así que por allí pasaron, hicimos una inauguración, vino Pompeyo, justamente olvidar. Un amigo acá de la casa. Sí. Y sí, por ahí pasaron Udal Pilleta, Los Melli, Fernando Noy, Muscari hizo su primer espectáculo. Y músicos. ¿No? ¿Qué músicos? Bueno, Javier Martínez, León Gieco, Alfredo Citarrosa, Mercedes Sosa. ¿Viste? Liberarte en la negra Sosa. Una maravilla, estaba impresionante. Cuando venía León Gieco, que era el viejo grupo de Flor que tenía León en la zona del litoral, con Pepa y Banco, hacían una tarea musical especial. Entonces cuando cada vez que tocaban ellos, que tocaba Pepa, venía León. Era una cosa así, ¿no? Pero además teníamos el videoclub, que tenía más de 20.000 socios. Yo fui socio. Venía Maradona venía al videoclub. Charly García, Fito Páez. Que de alguna manera ese sueño, eso que vos mamaste en tu infancia, esa reunión, esa apertura, ese reunir, lo pudiste llevar también a otro, dar como un paso más, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Claro. Mantuve esa lógica de la reunión, ¿no? De la conversación, ¿no? Que lo trabajé como poética, esa idea de que la poesía es una conversación infinita, ¿no? Y a su vez, como poética, no es como estética de un coloquialismo exasperado, ¿no? Porque yo tengo también raíces vinculadas al surrealismo, al creacionismo, indudablemente, ¿no? Pero fundamentalmente esa idea del coloquio, de la conversación, ¿no? Y de la reunión, ¿no? De la escucha y de la escucha, claro, la reunión, ¿no? Y la atención que se presentaba. Eso lo cultivé siempre y lo mantuve. Yo les digo que más o menos en el año 1972 que me recibí, y después empecé a estudiar en la Universidad Tecnológica Nacional, yo ya había formado el Centro de Estudiantes de la ENET número 9,
se van a cumplir 50 años ahora. Y del primer el teatrito, que fue el último que yo tuve en mi casa familiar para 4 espectadores. Maravilloso. Porque mi madre hacía todos los sábados funciones para 4 espectadores. Mirá, Rubén. Y venía, como venía Alejandra Boero, Kivestay, venía el verdulero, venía el almacenero, y ella después que hacía la función para 4 espectadores, éramos 6 u 8, agregábamos allí y le servía la cena. Ah, maravilloso. O sea, ella misma terminaba de hacer la función y le servía la cena. Y es una tradición muy particular. En el caso de mi padre fue mucho más conocido, pero mi madre en el hacer teatral, titiritesco, es un poco cuando hablamos de este libro que sacamos ahora de mi madre. Después lo vamos a mostrar. El eslabón perdido es un poco lo que anticipa el periférico de los objetos. Ella trabajaba los objetos también en función dramática. Resumo muy brevemente, Sí. hacía las funciones en la casa cubierta y entraba al teatro con la cola, con una valija. Pero una valija un poco despampanante, pero nadie la observaba, y tampoco la conocían demasiado como para poder observarla, ¿no? Entonces se hacía la cola y ella entraba con la cola. Claro. Lo Qué que bárbaro. ocurre de que, claro, ella en vez de sentarse en la platea se iba a subir al escenario. Y la gente miraba, Uy, no. Qué bárbaro. abría la valija, había dejado algunas cosas preparadas, se vestía y se maquillaba en escena, en el lugar. Hermosa, rompía estructura. Rompía todo. Años 60, 50. Sí, Yo sí, tenía sí. 14, 12 años y sufría hablando de eso como una madre. Claro, claro. Aparte porque iba por la calle Florida, con la valija y se encontraba con algún amigo, oiga, ¿qué está haciendo? Y estoy, mira, hice esto. Y abría la valija y se ponía a Y actuar. vos esperando ahí. Y yo esperaba ahí, esperando que ocurriera todo lo que debía Qué ocurrir. bárbaro. Bueno, quiero retomar un poco lo de Ale. Sí, Esto que te dice, esa casa que describiste. y que- Esa mamá. esa ese mamá, papá. esas reuniones, esas tertulias que graficaste y instalaste muy bien con la imagen, por lo menos a mí. Ese sueño poético de alguna manera, o eso que nutriste, esa tradición que es parte identitaria que te constituye, fue desarrollada. Hablamos de Liberarte, hablamos de la crisis del 2001, inmediatamente después de eso a mí me tocó ser parte público porque fui a la vereda de la calle Corrientes en medio de un país devastado que se inauguraba un centro cultural que era en ese momento era mirar para arriba y ver que eso iba a ser un centro cultural en el medio de un país que estaba en llamas y que lo que Un baldío que estaba al Un lado de baldío. Andorra y- un pero baldío. no se construía nada, ¿no? Que es una imagen, no se construía No nada. se construía nada. Eso nomás. Yo tengo una imagen de Buenos Aires que salía después, esto que decís vos de las asambleas, a la noche había piquetes y había fuego, salía por las noches que vivía por ahí cerca y veía fuego, nada, y me tocó ir a la inauguración del centro cultural y decía, y se llenó de gente. Me acuerdo de la presentación en la vereda de la calle Corrientes, y se llenó de gente y de las palabras alentadoras de que a pesar de todo había una fe en que la cultura iba a ser mañana la madre de todas las batallas y que la inversión y que la potencia tenía que estar puesta ahí. Exacto. Así fue, esa fue la mirada de Federico Gorini, que planteó desde el punto de vista más asociado a la condición institucional que el movimiento cooperativo argentino se había desarrollado a través del instituto en lo social, en lo político, en lo económico, pero la crisis de época fundamental era cultural. Lo que faltaba era resolver la gran batalla cultural. Esa era la crisis y el conflicto de época, ¿no? Y yo, inclusive a propósito de este deslumbramiento que generaba esa construcción, bueno, Gorini hizo que durante una semana la gente entraba, salía, como toda la gente del barrio, podía pasar y hacía mirar todo el edificio. Sí, sí. La gente circulaba. Y cuando me acuerdo me hicieron algunas notas periodísticas, por ejemplo en La Nación, una nota muy grande me hicieron, yo me acuerdo que presenté los planos, todo el periodista, El rollo. sí, y con la foto, lo que era el periodista en construcción todo, ¿no? Claro, entonces el periodista decía, ¿cómo hacen esto? Porque, claro,
haya alguna noticia extraña, ¿no? Y yo le digo, no, el movimiento cooperativo son 300.000 socios. Todos los meses cada socio pone un peso. Claro. ¿Cómo? Pues si todos los meses, hace bastante tiempo estamos juntando un peso por mes de cada socio. Y entonces había una lógica que iba contra la naturaleza de la dominante neoliberal. Ya la forma de construcción del edificio hacía una impronta. Tuvimos 10 estudios de arquitectura que fuimos a concurso, ¿no es cierto? Entonces presentamos las necesidades y ofrecieron las soluciones, los requerimientos y las soluciones arquitectónicas. Entonces, a todos le propusimos nosotros que la entrada tenía que ser abierta y libre. Entonces la mayoría de los arquitectos decían, no, pero en este momento eso no puede ser, se le va a alocar la gente, ¿cómo van a hacer para controlar? ¿No es cierto? Pero ustedes se fijan, es un edificio muy pleno, que la entrada está asociada a la vereda. Sí. No es que vos tenés que pasar por alguna aduana. Todo está abierto y entrás, ¿no es cierto? Sí, me refería un poco a esa historia que contás y que hoy, bueno, Alejandra es una actriz que conoces ese escenario varias veces. Todos los escenarios que pero tiene. ese también. Sí, el de la Sala de Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, que es un lujazo. Es un lujazo y hoy esa épica, yo lo asocio pensando, ¿no? Esa épica que en el medio de la construcción cero se levanta una institución que tiene salas y que tiene teatro y que apuesta al teatro y a una producción teatral. Hoy vemos los logros. De la misma manera... Y yo te digo, hecho porque Florial Gorini lo que quiso hacer, además de haber comprado él el Teatro del Pueblo, ese edificio histórico donde está ahora... que se está por inaugurar, ¿no? Espacio Barletta, se va a inaugurar como Espacio Barletta. Podemos dar una primicia. Primicia. Se va a inaugurar como Espacio Barletta, otra primicia el 30 de noviembre. Y la idea es justamente, cuando Gorini lo consideró, era esa condición patrimonial, pero a su vez que el Centro Cultural de la Cooperación se manejara hablando de las tradiciones, desde las tradiciones del teatro independiente, que fueran cooperativas, autogestivas, que no fuese una lógica comercial, de mercado. Dentro de lo posible. A eso me refería un poco para pensar hoy, ¿no? La idea de pensar hoy esta raconto histórico y pensarnos hoy y sobre todo dialogar pensando en el mañana, ¿no? La relación de... Antes decíamos y hablábamos de la cantidad de teatro, vos contabas cómo hacían teatro para 4 espectadores, cómo se complejizó eso, que hoy hay montones de cooperativas y que hoy vivir del teatro es muy difícil, ¿no? Salvo que, digamos, uno tenga una relación con o algún estado municipal, provincial, sistemático, es muy difícil la cooperativa, pero porque también es muy difícil, pienso yo, no sé qué piensan, la idea de pensarse grupalmente como una cooperativa un poco más estable y no solamente en relación a un solo proyecto. Es decir, nos juntamos hoy y hacemos esta obra y mañana nos juntamos con otras personas y hacemos una obra distinta. Entonces, las cooperativas son una cuestión formal y no de fondo. Quizás, pensando y cómo ves vos eso, la idea de qué faltaría, qué instrucción en los actores, en las actrices, para pensar las cooperativas, pero a largo plazo, que sean sostenibles, que pueda haber ingresos, aportes, cuando uno trabaja, aporte, cuando no trabaja, recibe, ¿no? Esa idea cooperativista, por un lado. Y por otro lado, también te pregunto, para pensar juntas, ¿cómo ves eso hoy en la idea del pensamiento de un mañana en relación a la cultura y al trabajo desde la cultura argentina, ¿no? ¿Cómo lo ves en el futuro? Si lo ves posible, si le ves a... Sí, yo pienso que la base fundamental, primero inclusive yo lo hablé con Florial Gorini, la idea de crear cooperativas permanentes, ¿no? Y que se registraran en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos es una cooperativa de segundo grado que unifica cooperativas de primer grado de distinta naturaleza y tipo, ¿no? Entonces él veía allí
una estrategia muy interesante en el fenómeno social cooperativo de integrar las cooperativas culturales y teatrales de manera permanente, ¿no? Yo creo que además de las formas independientes que puede ofrecer esta iniciativa y de la capacidad de gestión que se puedan autogestionar, están muy vinculadas todas a las cuestiones de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que la ciudad cultural está muy vinculada a lo que sería el propio gobierno de la cultura, que se pueda centralizar desde un Ministerio de Cultura, y que un Ministerio de Cultura, además de centralizar políticas públicas, vamos a hablar de la ciudad, por ejemplo, también estableciera políticas descentralizadas. Por eso es tan importante las comunas, ¿no es cierto? O sea, los presupuestos que puede ofrecer un gobierno de la cultura, un ministerio que tenga toda la legislación correspondiente, siempre hablando de una excelencia, ¿no? O sea, cada barrio, cada comuna tendría que tener su Teatro San Martín, en el fenómeno de descentralización, lo digo simbólicamente, ¿no? Ajá. Y su proteatro, su prodanza, o sea, la condición institucional que tiene el propio gobierno de la ciudad desde el ministerio debería tener también grados de descentralización y reconsideración de los presupuestos comunales, de tal manera de considerar tanto lo que son las políticas públicas en cada una de las comunas como el respaldo a los proyectos independientes, ¿no es cierto? Yo creo que ese fenómeno es un fenómeno que está pendiente, digamos, nosotros lo tenemos pendiente todavía. Desde ese punto de vista, más allá de que es una mirada magistral de recambio total, es decir, cómo proyectar lo que es una ciudad unitaria, una ciudad liberal, a una ciudad federal y descentralizada, para decirlo a nivel, como se podía pensar a nivel país, a nivel nacional, ¿no? Las lógicas entre centralización y descentralización, y que las formas de las comunas son gobiernos y unidades político-culturales también. Si ustedes observan la ley orgánica de las comunas, es extraordinaria. Habla de democracia directa, de descentralización, de gobiernos participativos. Si ustedes la leen, es extraordinaria. Eso no tiene aplicación todavía, ni la redistribución presupuestaria, ni que cada consejo vecinal o comunal pueda gobernar y manejar esos presupuestos. Entonces yo creo que lo que fue la experiencia tan importante de lo que pasó cuando acá hubo un Estado benefactor muy importante en la Argentina en los años 50, 60, llegó hasta lo que fue la dictadura cívico-militar del 76 aproximadamente, ¿no? Y luego ese Estado benefactor se fue desarticulando y se produjo paralelamente un proceso de autogestión y de lógica cultural independiente muy importante en la ciudad de Buenos Aires. El territorio cultural se generó un alto grado de independencia, pero también se produjo un proceso de cierta atomización y cierto estado gaseoso de la vida cultural que se hacía por afuera de lo que serían las políticas públicas del Estado. Yo creo que hay que reconstituir una relación en la que sea la vida cultural independiente y las políticas públicas, atendiendo a las comunas como unidades político-culturales, ¿no es cierto? Entonces esta idea de que el San Martín esté en todas las comunas, ¿no? Digo el San Martín como cualquier otro tipo de institución clarísimo. Que funcione. Una ciudad como esta que la verdad que está estallada. Claro. Somos muchísimas personas las que vivimos acá, hay mucho de todo y creo que correspondería tener otro tipo de organización o por lo menos, si está esa ley que se ejecute. Y la ley de comunas está invisibilizada por el macrismo y por el modelo neoliberal que se aplica en la ciudad de Buenos centralista, Aires. ¿no? Claro, totalmente centralista, liberal, ¿no? Sí. Bueno, Alejandra, siempre hablamos, Rubén, de la idea de lo unitario, es decir, las propias provincias, los centros de las propias provincias son unitarias para sí. Exacto. ¿no? Es decir, hablamos de un federalismo, pero si uno va a cualquier provincia, exacto, la ciudad de Buenos Aires, claro, es hacia la ciudad de Buenos Aires centralista. Claro. Y así. Concéntrico. Claro. ¿Ese es el término? En ese sentido, para decirlo también de manera independiente, o de manera oficial o privada inclusive, habría que estimular todas las formas de tal manera. Yo una vez en Proteatro, que es una manera muy parcial de observar el problema, pero apuntando a esta lógica de redistribución, dije, bueno, Proteatro, ¿por qué no podría tener teatros asignados? De
tal manera de decir, bueno, hablando de las cooperativas estables y los elencos estables, bueno, por ejemplo, Andamio 90 es teatro de comedia, para todo lo que es comedia. No digo que tiene que ser solo comedia, Claro, ¿no? claro. Pero son las cooperativas que hacen comedia. El teatro del pueblo es para títeres. Entonces allí hay 2 o 3 elencos que son de títeres, siempre. Por género. Son independientes, el teatro los toma y Proteatro avala esa cooperativa independiente, pero es estable. Ahí eso para Proteatro. Ahora vos podés hacer allí, en el Teatro del Pueblo, no solo títeres, podés hacer dramas. Claro. Pero vos sabés Sí, que en acá otros el lugares de la teatro... ciudad también puedes hacer títeres que no sea el teatro. Claro. Pero le asignás por disciplina, por género, por condiciones a elencos estables y le decís, bueno, a ver, vos sos el director de Andamio 90, bueno, Proteatro te va a avalar que tengas 2 elencos o 3 cooperativas estables acá. Va a avalar con presupuesto todos los años para que hagan teatro, ¿no es cierto? De parte del director, teatro del autor, teatro del repertorio, lo que carajo sea. Sí, se trata de fomentar esa artista que hay en cada uno. Exacto. De Sí, cada igualmente, argentina. así a priori, pienso que para que existiera eso y fuese equitativo, tendría que haber mucho de eso. Porque si hay un teatro para una no, cosa, claro. otro teatro para Sí, otra, sí. se vuelve elitista. No. Esos 3 grupos que están en un lugar o en otro, por ahí No, estábamos pensando, al menos ya me había ocurrido a mí, en una oportunidad yo iba a estar, después apareció no me acuerdo quién, haciéndose cargo de Proteatro, viste que hay una representación de... Sí. Sí. Y al final no sé quién fue por mí, pero estábamos con esa misma idea, después no se pudo articular eso porque depende también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Claro. ¿no es cierto? Pero en todo caso, en esa lógica, o sea, que las políticas públicas, pro danza, pro teatro, pro música, estimule la actividad musical, cinematográfica, las galerías, las exposiciones, ¿no? Sí. Como esta, que tengan un respaldo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se pueda exponer. Hoy está el Lavallén y mañana vendría otro artista plástico. Muy bien, porque todas las pinturas que nos rodean son de Julio Lavallén, Muy bien. que fue pionero de alguna manera Pionero, de este enclave. Entonces vos acá tenés tradicional. una galería que tenés un respaldo del gobierno de la ciudad para mantener la galería. ¿Y Juan, lo ves posible? ¿Qué falta? Hay algo. A ver. Cuando hablábamos de lo cultural, que vos traías desde el pasado como una herencia, digamos, que era el espíritu del apoyo mutuo, Claro. ¿no? Hay algo, es decir, la cooperativa, como vos bien decías, no es solamente para salir del paso legalmente y conseguir un dinero. Claro. Hay que hacer un trabajo Un afán. que, claro, de otro orden, que es verdaderamente cultural, donde el apoyo mutuo empiece a ser lo cotidiano, nuevamente, porque este organismo social está desgarrado, ¿no? Con cada quien salvándose como pueda, etc. Hay que restablecer otra vez la idea de la cooperativa o los mutualismos o todo lo que sea trabajar en conjunto. No es para salvar un hecho fortuito, sino que es un modo de vida, que es un modo de asistencia, que es un modo de... ¿no? Sí, es una cultura, ¿no? Una cultura, y es un trabajo que hay que reponer. Claro. Que tiene que ver con, de alguna manera, no sé qué piensan, Alejandra, Rubén, con esto, casi cada miércoles, ¿no? El martes me pregunto, ¿quién nos mira? ¿Quién se interesa por esto? Y cuando te escucho, y escucho a las invitadas que estuvieron antes y a los invitados, digo, qué hermoso escuchar, porque en definitiva creo que se trata de que esa tradición se está cortando. La cooperativa quizás hoy es un trámite para poder hacer, y muchas actrices, actores que no saben de la historia, pero no saben por qué, pero porque, no es porque no quieran, sino porque Y tampoco saben de la potencia no que saben la tiene. potencia. Miren, les quiero contar algo. Ayer, mejor dicho, se va a hacer la Fiesta Nacional del Teatro presencial, y hablando de los 90, una década tan controversial, pero en esa década del 90, Juano Villafañe, Lito Cruz y Pacho O'Donnell Inauguramos el Instituto Nacional del Teatro. tuvieron que ver con la creación de una herramienta que fue de las que mejores funcionó Totalmente. en esta pandemia, la pandemia que nos tocó atravesar, porque tenía articulación en toda la región de toda la Argentina. Total. Se pudo inyectar políticas asistenciales porque había una estructura creada en la década de los 90
y que estaba activa. Entonces yo les propuse, ¿por qué no en la Fiesta Nacional del Teatro no invitan a Pacho O'Donnell, a Juano, a Lito no, lo pueden invitar y invocar, porque Lito seguramente va a estar contento, porque fue un gran motor para el instituto, caminó toda la Argentina. Fue fundamental, pero te voy a contar una experiencia que vivimos, que la cuenta siempre Lito, que yo la conozco especialmente, para tener una idea de cómo los fenómenos de redistribución son también un problema cultural. Claro. Porque Lito, en una de las regiones en que se divide el Instituto Nacional del Teatro, cuando creo que eran los subsidios, iban cada 6 meses, me parece. Cada 6 meses iban los subsidios, ¿no? Entonces, Lito dijo, bueno, no recuerdo ahora qué localidad, ¿no? No recuerdo ahora. Pero se sentó y dijo, bueno, muchachos, acá tienen 10 millones de pesos. Yo en 6 meses vengo y me tienen que hacer administrar de lo que han hecho todos acá, ¿no? Entonces, a los 6 meses va Lito de vuelta al mismo lugar. Y entonces dice, bueno, muy bien, muchachos, denme el informe. Bueno, te queremos dar una sorpresa maravillosa, Lito. No gastamos nada. No, dice, no, hay que gastar. Hay que gastar. Si no, esto se pierde, hay que gastar. Entonces ahí se descubrió la necesidad de replantear los sistemas de apoyo y de preparación y entonces formar elencos, porque había la idea de que lo correcto era no gastar. Ahorrar. Por eso me refiero a la importancia. Por eso la importancia de que a veces para gastar tenés que tener un empoderamiento tal que permita una cultura, cultura que tiene que ver con que es una inversión para el desarrollo artístico. Y eso pasa, por eso yo hoy se lo propuse ayer a los compañeros que conozco y a las compañeras que están ahora organizando la fiesta, para decir, sería bueno que en el medio de la fiesta también alguien hable de los orígenes. ¿Dónde va a ser la fiesta? En La Pampa. Ah, qué bien. Digo, que de los orígenes hablen para que conozcan los actrices y los actores que esta herramienta que hoy tenemos, una fiesta nacional por año, subsidios, no tienen los escritores. Digo, vos sos un escritor y ustedes como escritores pueden dar cuenta de las carencias, los bailarines o otras ramas, los artistas plásticos, que no tienen nada de lo que nosotros tenemos, gracias a Lito, a vos, a Pacho O'Donnell. 50 años. Y que está vos, el tema de la condición del Instituto Nacional del Teatro, una ley del teatro, 50 años. 50 años, pero muchos y muchas actrices y actores no conocen. Digo, creen que ya es un hecho dado y los hechos consumados tienen que ver con grandes años de pelea y de lucha. ¿Cuánto duró la ley del teatro para que se dé? ¿Cuánta tradición venía? Total. Yo no tengo idea, lo que sí sé es que es una herramienta que hay que defender, pero sobre todo hay que comunicar. Para cerrar, porque estamos en... ¿Cómo no? Nos llama la parrilla. Claro, le queremos decir que estamos charlando y cada tanto escuchamos chispeo porque, como saben... Porque hacemos lo mismo que hacían en la casa de Aclaren que la parrilla está ahí. La parrilla está a unos... 3 metros. 3-4 metros y tenemos un parrillero que ya está poniendo las verduras y las carnes al asador. Juana, no sé si quieren preguntarle, Rubén. Yo solamente... Te quiero preguntar, en el medio de toda esta gestión que llevas adelante, ¿el poeta te acompaña? ¿Es parte de la vida, como aquella idea romántica? ¿O la modernidad hace que uno tenga que estamentarse y resignar un poco su máquina poética por la idea de la multiplicidad, ¿no? No, yo creo que acompaña y está allí justamente para dar otro ejemplo, parece ser muy reiterativo, pero vale la pena. Cuando formamos el Centro Cultural de la Cooperación, yo le propuse a Gorini que los que llevaran adelante la gestión artística tienen que ser no administradores. Entonces allí Dubati, el gestor, ¿cómo? Siempre ella dice, hablando de... No, porque me parece, en todo caso, me parece que se pueden combinar las cosas.
pero no puede faltar Claro. Claro. en la hechura de nada el corazón de eso, alguien que conozca y que haya vivido su vida de acuerdo a eso. Por eso me parece fantástico. O sea, que tiene que estar asociado total y absolutamente. En todas las disciplinas artísticas, con la gestión, con la creación, es prácticamente imposible resolverlo de otra manera. Ahora puede haber formas administrativas que también son específicas, ¿no es cierto? Pero eso fue lo que acordamos, recuerdo siempre con Gorini, esa idea, digamos, que defendemos tanto en el Centro Cultural de la Cooperación, de que el artista es un investigador y el investigador es un artista. Hay un punto que no quisiera dejar Sí, pasar. por favor. Respecto de tu proceso de reintegración del interno, digamos, ¿no? De que en cada quien hay una materia, que hay oro, que uno casi siempre está de mirar hacia afuera, pero que ese gran tesoro puede ser sacado y convertirse en la voz poética de uno, que es el último salto mortal que acabas de dar, ¿no? Claro, exacto. Donde te metiste con tu memoria, con tu Claro, vida, exacto, sí. con tu ancestro, Total. y lo convertiste en voz poética y Exacto. es más, de una resonancia fenomenal, Claro. porque de pronto uno habla del plus de las voces que están citadas, pero en realidad esas voces no solamente están citadas, sino que están evocadas, están Claro, sí, puestas en tu boca nuevamente, Totalmente, ¿no? sí, completamente. Allí convive el poeta de Juano con cualquier otra gestión, Claro. no hay manera de que quede aparte. Totalmente. Y para cerrar, queremos mostrar, con permiso, voy a mostrar tu libro Por adelante, saque. donde el corte argentino viene a, de alguna manera, recopilar toda esta Exacto. charla, toda esta tradición, ¿no? Esa es una clase de Ariel Bufano enseñándome a hacer títeres. Este chiquitito que ven acá, esta personita es El amigo. Juano Villafañe, que acaba de contar todo eso que contó y que habló del principio del siglo y que habló del siglo. Bueno, es esta personita que la tenemos acá Sí, con el nosotros poeta compartiendo. y ese niño. El Están poeta ahí. y el niño. Claro, sí. A ver, Exacto. ¿El niño siempre nos acompaña? Siempre nos acompaña. Bueno, Claro. La muchas patria gracias. es la infancia. La patria, la infancia, la matria también. Gracias por estar ahí, los agradecemos un montón, los que están viendo en este momento y los que nos verán a lo largo de la vida, porque esto va a quedar para siempre en las redes. Qué maravilla, Qué maravilloso. bárbaro. Chao, gracias, Juan. Excelente. Salud. Muchas gracias. Gracias, Muchas salud. Gracias, Alejandra. No, por Rubén. favor. Salud, amigo. Gracias, Caro. Siempre. Ah, me Teo, tiene que traer el vino. Va a quedar-